Se trata de liquidar el gobierno a través de la toma de los medios de producción. Y finalmente cuestiona este concepto de ¿qué es la dictadura del proletariado? Si la clase obrera se va a convertir en opresora también, lo hará consigo misma, plantea este autor. Sin embargo, él también se expresa sobre Lenin en los siguientes términos. Nosotros que no pudimos admirarle en vida, tampoco nos unimos al duelo que acompaña su muerte. Lenin ha muerto, que viva la revolución. Pero hay otro exponente importante por el lado de la concepción del sindicalismo. Mikhailovich Echebaum, alias Bolin. Bolin sería el que formó la síntesis anarquista en la que combina sindicalismo, comunismo e individualismo. Democracia burguesa. El equívoco es suponer que cuando hablamos de democracia estamos hablando de una forma política que recubre la dominación del capital y que por lo tanto este es un tema extraño a la izquierda y a la lucha revolucionaria. De alguna manera se tiende a suponer, y a veces se lo dice abiertamente, que la lucha revolucionaria, ¿no?, deja de lado los prejuicios en torno a la democracia. Sin embargo, la democracia no es un prejuicio, como tampoco la democracia es solamente el recubrimiento político de la dominación del capital, del resto de la sociedad. Y si uno aspira a superar las explotaciones y las dominaciones de clase, tiene que aspirar también al desaparecimiento del Estado. En donde exista el Estado es un signo de que siguen existiendo las relaciones de dominación y de explotación. Estos elementos son formulados en el marxismo básicamente a partir de la lectura de la experiencia práctica. Es evidentemente la experiencia de la Comuna de París la que afirma este elemento con más fuerza en el pensamiento marxista. En torno al relato histórico sobre la revolución. Y el segundo problema tiene que ver con el peso del anacronismo. Sobre la ideologización, dos visiones ideológicas han pesado en torno al relato histórico sobre la Revolución Rusa. La primera y dominante es la visión liberal. El relato liberal sobre la Revolución Rusa dice que la Revolución Rusa fue un golpe de Estado, realizado por una minoría audaz, sin escrúpulos y extremadamente voluntarista, un golpe de Estado que forzó el curso natural de la historia y que al despojar a las clases dominantes del poder político y al expropiar su propiedad, cometieron un acto de total ilegitimidad. Y hasta la guerra civil e incluso hasta la muerte de Lenin en el 24, Stalin fue, en el marco de la Revolución Rusa, una figura secundaria, de segundo orden. Sin embargo, hay una construcción de la memoria con Lenin y con Stalin. Esa es la versión stalinista de la Revolución Rusa, que ha sido dominante en la izquierda, en la mayoría de la izquierda, sobre todo en esa izquierda que hace del Estado el sujeto del socialismo, ¿no?, y que son los que distorsionaron y acabaron con la sabia guía de Lenin y de Stalin. Liberales y stalinistas coinciden en esto, en ver una continuidad entre Lenin y Stalin, y en hacer de Stalin el discípulo de Lenin, una secta iluminada. El bolchevismo fue distinto, fue extremadamente distinto. Los bolcheviques fueron el producto de todo un
ciclo de formación de ideas revolucionarias en Rusia. Nos podemos remontar a los decembristas, que luchaban contra el zarismo. Podemos seguir en la línea del populismo ruso, y luego la derivación del populismo en sus dos vertientes más importantes, en sus tres vertientes más importantes, ¿no? La de los grupos. Procesos de modernización a nivel mundial a partir de 1917, ¿sí? Sino que la Revolución Rusa le da un carácter específico a los procesos que ya se vienen suscitando, ¿sí? ¿Cuál es ese carácter específico de influencia en los procesos sociales, concreto en el movimiento indígena? Primero, que se adopte un nuevo tipo de organización, porque la organización sindical de sindicatos no se organizaba, no era anteriormente, no era su instrumento de lucha, ¿sí? Y esto, claro, obviamente en el discurso de los años 90 se pone como una imposición desde fuera, ¿no? La cuestión es que trabajadores como eran los guasipungueros, y trabajadores como eran, y precarios como eran los fines de los XIX y a lo largo de las dos primeras décadas del siglo XX, estamos hablando antes de la Revolución Rusa. O sea, los intelectuales ecuatorianos ya leían a Marx, al Marx de Engels o a los marxistas, ¿sí? Entonces, incluso hay tesis que se trabajan al respecto, o que utilizan estos nuevos elementos teóricos para tener una lectura de la realidad ecuatoriana, ¿sí? Lo que, digamos, el dominio político y organizativo antes de la Revolución Rusa, incluso ya avanzada la Revolución Rusa, en los primeros años del 20, obviamente está dominado por el Partido Liberal, ¿sí? Y dentro del liberalismo, como posición más activa, pero aislada, pero activa, sobre todo a partir de la derrota de Carlos Concha en el 17, agrario, ¿sí? Muchos de los militantes de este grupo de izquierda del liberalismo empieza a criticar, ¿sí?, o a tomar atención a lo social desde una óptica totalmente distinta del tradicional que hacía el liberalismo, ¿sí?, ya como un problema social directamente. E incluso en ya se me fue yo soy malo para leer lo que anoto. A la par que estaban pidiendo dinero a la Internacional y no les mandaban, les llega una carta de Rockefeller diciendo: señores del Partido Socialista, yo les pongo no sé cuántos fusiles, un tanque, un barco, y les doy 5 millones no me importa el régimen que pongan, ¿sí?, pero a mí me dan las concesiones petroleras y asunto arreglado. Entonces, cuando yo leí esto dije, bueno, estos manes se negaron. El Partido Socialista se piensa, y no solo se piensa, sino que manden consulta al Internacional. Entonces, o sea, una cosa así alucinante. A un proceso que es planificado, ¿no?, como el pensar una propuesta socialista desde distintos sectores. Muchas veces es planteado como inevitable formas autoritarias, ¿no?, para sostener esos procesos, ¿no?, un modelo que es, digamos, pensado. Lo que quería saber es, para ti, esas formas democráticas, tal vez algo cercano pudo haber sido la experiencia chilena del socialismo democrático, o sea, como tú miras la posibilidad de, en algo planificado o pensado, la posibilidad de una democracia mejor, más, digamos, que supere a la burguesa. Eso. ¿Alguna otra pregunta? A los dos primeros ponentes, referente a la dialéctica entre el partido y las masas, porque, o sea, suena bien, ¿no es cierto?, el comunismo de los consejos, y Rosa Luxemburgo tenía mucha razón en la crítica que hacía a los bolcheviques, pero esa revolución, la revolución rusa,
un actor fundamental del hecho revolucionario fue el partido bolchevique, precisamente, el partido de Lenin, que claro, tuvo muchas limitaciones, problemas, etcétera, que después, ya en el ejercicio del poder, fueron uno de los componentes fundamentales del proceso de burocratización, pero también en parte explica la existencia misma del proceso revolucionario. Y luego las impresionante desde las épocas más remotas, ¿no? Lenin utilizaba un término, no sé cómo se conocerá en ruso, pero en castellano sería demis horda, unos déspotas rusos, ¿ya? Desde siempre. Y después vieron encarnarse en la figura de Stalin a esos déspotas rusos, ¿ya? Y la tradición de los zares, de la terrible cosa que creo que hay que tomar en cuenta en lo que planteó Floremilo y Valeria, que en realidad la revolución rusa aquí llega básicamente muy distorsionada por el estalinismo. Eso no puede perderse en cuenta. O sea, llega una visión autoritaria, esquemática aquí, a América Latina.